bien, amigos, seguimos aquí en la mañana de la radio y bueno, vino el fin de semana largo, ha tenido de todo un poco y también ha tenido mucha gente que se ha trasladado de un lugar a otro y que quizás podamos desasnar un poco algunos temas con nuestro amigo Facundo Jaime de Secaitra. Hola Facundo, Claudio Santamaría desde Radio Monk, ¿cómo va? Muy bien, Claudio, espero todos se encuentren bien por allí. Me alegro este contacto. Bueno, vino un fin de semana largo, ha pasado de todo un poco y bueno, hay un tema que la verdad que uno por ahí le da menor importancia, que tiene que ver con los neumáticos. La verdad que uno, con el precio de los neumáticos, porque esto también supongo que lo deben poner en la balanza, se hace difícil hacer el cambio correspondiente del neumático en tiempo y forma, pero ¿cuál es la importancia de ello? La importancia es total. La realidad es que saber el estado de los neumáticos del vehículo que manejamos, como la presión de aire que estos deben tener, van a hacer la diferencia para que las distancias de frenado sean eficientes, para que efectivamente el cometido de esos neumáticos esté cumplido y que obviamente al momento de hacer alguna maniobra quizá un poco complicada o al momento de sufrir inclemencias climáticas, esos neumáticos nos den la seguridad y la adherencia necesaria para poder circular con tranquilidad. Vos es que una vez estuve en la verificación técnica y yo no sabía que había un aparatito que medía la profundidad de las huellas. ¿Cómo es eso? Exactamente. De hecho, también contémosle un poco a la gente que el parámetro mediante el cual vamos a saber si ese neumático está en correcto uso o quizás si ya está un poco más gastado de lo debido, no tiene que ver con la cantidad de kilómetros que ha rodado ese neumático, sino que tiene que ver, como vos bien decías, con la profundidad que va a tener el dibujo. Esta profundidad no es otra cosa que el principal parámetro que le dará adherencia a esa banda de rodamiento con el asfalto. La realidad es que, como bien decías, un gomero amigo o inclusive en oportunidad de realizar la verificación técnica, muy posiblemente lo que se realice es colocar una especie de varillita dentro del dibujo del neumático y esa varillita obviamente tiene la medida al lado como para que sepamos cuál es la profundidad del dibujo. La norma nacional establece con claridad que el mínimo de profundidad que debe tener ese dibujo para que la adherencia sea como mínimo buena debe ser de 1.6 milímetros. Obviamente esto estamos hablando para vehículos automotores sedán 4 puertas. Las motocicletas establece que la medida es no menos de 1 milímetro y en caso de ciclomotores será 0,5 milímetros. Pero obviamente en casos de transportes de carga de pasajeros o de carga en donde los vehículos tienen otras características, los neumáticos obviamente también tienen otras características, la medida de la profundidad también suele verse alterada, pero eso ya es harina de otro costal. Los vehículos sedán 4 puertas como mínimo tienen que tener 1.6 milímetros de profundidad. Facundo, ¿podemos ser sancionados por un neumático liso? ¿Hay alguna medida o alguna aplicación que se nos pueda, o una sanción que se nos pueda dar por no tener los neumáticos en regla? Técnicamente sí. La realidad es que en mi experiencia personal no he visto jamás un operativo de control en donde me soliciten mis documentos, DNI, cédula verde y que haya justo un agente de constatación con los elementos necesarios para poder medir la profundidad del dibujo de los neumáticos. La realidad es que en donde sí probablemente tenga consecuencias si voy con mis neumáticos gastados, será como bien decías vos, en oportunidad de realizar la verificación técnica, porque al momento de hacerla, muy posiblemente el oficial verificador me va a hacer algún tipo de observación que tendré que subsanar con el tiempo porque si no, no me van a emitir esa verificación técnica, pero obviamente son dos cosas separadas, la verificación con respecto a la sanción que podría acarrear como infracción de tránsito. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir a la hora de cuidar un neumático? O sea, ¿cada cuánto deberíamos hacer un chequeo de ese neumático que por ahí a veces
puede recibir un impacto y se puede desinflar fuertemente, o puede bajar un poco la presión de alguno de los neumáticos. ¿Cuál es el control, el tiempo? ¿Cómo podemos ir llevándolo de buena forma? Bien, en principio, si vamos a andar quizá dentro de la ciudad de uno, en donde no vamos a hacer viajes largos a altas velocidades y quizá con el vehículo un poco cargado, lo óptimo sería una vez al mes, como mínimo, chequear que la presión de los neumáticos sea la requerida para ese tipo de vehículos. Obviamente, si ya vamos a realizar algún viaje en donde vamos a forzar un poquito los neumáticos, ya sea desde las inclemencias climáticas como desde el peso y la velocidad que se le va a imprimir a esos neumáticos, quizá la oportunidad óptima es antes de hacer ese trayecto. Para cuidar el estado de los neumáticos, lo óptimo es no colocarles ni de más ni de menos con respecto a las libras que suele recomendarse para ese tipo de vehículos, salvo obviamente en viajes largos y donde estemos cargados, en donde se suele recomendar colocar 2 o 3 libras de más, obviamente teniendo esta previsión. Pero la realidad es que para tener un cuidado de los neumáticos, lo que tenemos que hacer es estar relativamente al tanto de cuál es la profundidad de nuestros dibujos, obviamente atender la fecha de vencimiento de ese caucho y, por sobre todas las cosas, observar que mediante una revisión ocular el desgaste de esos neumáticos no salte a la vista, porque significa que si con la simple vista ya observo que esos neumáticos están gastados, muy posiblemente ya hace rato ese dibujo no esté en condiciones suficientes como para darnos la adherencia necesaria para, como bien te decía, soportar alguna que otra maniobra un poco brusca y obviamente tener las distancias de frenado lógicas que necesitamos justamente para no protagonizar un siniestro. Estamos hablando con Facundo de Secaitra, la verdad que siempre muy atento para con nosotros, Facu, desde ya, pero, y tengo que hacer un mea culpa, porque la verdad, nobleza obliga. Yo soy de los que a veces, ahora no tanto, tengo que reconocerlo, pero yo soy de los que a veces ha inflado en estaciones de servicio, a ojo, viste que vos decís, para mí esta está, y hace uno su propio diagnóstico, para mí que esta está baja. Y ahí le doy con entusiasmo, me queda como un globo aerostático y después en el auto se siente. Porque parece mentira, se siente que uno tiene que ir después a soltarle un poquito el aire, pero se siente la diferencia cuando los neumáticos no están en condiciones para viajar. Pero bueno, es como todo, habrá que ir al gomero, no queda otra. Totalmente hay que tratar de atender a lo que nos diga el manual de usuario del vehículo, también digámosle a la gente que el dato de la cantidad de la presión que llevan los neumáticos puede estar o en el manual de usuario o en un sticker muy cerca del interior de la puerta del conductor, o por último en la tapa de la nafta. Muy posiblemente encontraremos la cantidad de presión que llevan los neumáticos de ese vehículo. Por último, quizá agregarle a esta reflexión que cuando realicemos los controles del estado de los neumáticos de nuestros autos, no olvidemos hacer el mismo control del neumático de auxilio, porque obviamente el mismo no está en uso hasta que lo necesitamos, y cuando lo necesitemos es realmente muy importante que esté en óptimas condiciones para que la respuesta sea eficiente. Muchísimas gracias, Facu, desde ya por este contacto, y nos encontramos en cualquier momento. Abrazo grande. Otro para todos por allí, espero tengan una buena semana. Saludo grande. Muchas gracias.